Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Muy buenos días, queridas y queridos hermanos. Muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. En el mes de septiembre celebramos el mes de la patria y también el mes de la Biblia. Por eso pienso que enhorabuena, durante este mes hemos estado compartiendo sermones orientados a la responsabilidad que tiene el creyente, el discípulo y la discípula de Jesús, de bendecir su nación, su tierra, su patria. ¿Y qué mejor forma de bendecir una nación que sea a través de la poderosísima, gloriosa, salvadora, llena de vida, llena de esperanza, palabra del Señor? La Biblia es la revelación escrita de nuestro Dios. Es la revelación que Dios pensó que nosotros necesitamos para la salvación y la vida eterna. Y por eso hoy estoy entusiasmado que podamos seguir compartiendo acerca del mensaje de Miqueas capítulo 7, que creo que es un capítulo muy propicio para poder comprender la realidad espiritual, social, psicológica, familiar que vive nuestra nación. Hemos estado compartiendo sermones en las últimas semanas con respecto a los distintos desafíos que tiene nuestra sociedad, nuestro país, nuestra nación. Vivimos en tiempos muy complejos y difíciles. Y ese fue el caso del profeta Miqueas. Él también vivió en una época dura en la región de Judá. Y por eso hoy vamos a darle continuidad al mensaje de la semana pasada, donde expuse la introducción de este capítulo 7 de Miqueas. Miqueas vivió en una época caracterizada por la corrupción, por el soborno, también por el engaño y por los conflictos sociales, los cuales estaban también nutriéndose en la vida familiar y en las familias. El profeta Miqueas predicó durante el reinado de Jotán, Acaz, Ezequías, todos reyes de Judá, y esto es alrededor del año 750 hasta el año 687 antes de Cristo, unos 2700 años de historia atrás. Una y otra vez los libros proféticos nos recuerdan, y por eso su lectura es obligatoria. Hay gente que no le gusta leer los libros proféticos y no entiendo el por qué, pero los libros proféticos son lectura obligatoria de un discípulo y una discípula de Jesús. Porque estos libros proféticos, profetas mayores y menores, nos hacen recordar la urgente necesidad que tiene el pueblo de Dios, la iglesia y el mundo con respecto a la justicia de Dios y también su misericordia. Yo motivo a la iglesia hoy a que con entusiasmo, con felicidad, con alegría leamos estos libros proféticos y podamos disfrutar de esta proclamación que hacen los profetas acerca de la justicia de Dios en el mundo, la necesidad de la misericordia de Dios y el carácter generoso en el perdón que tiene nuestro Dios. Ese es el caso del libro de Miqueas. Es un resumen del libro de Miqueas. Decía entonces que Miqueas se refiere a un momento histórico difícil para el pueblo de Judá. La nación estaba envuelta en un terrible caos, un caos social sin ningún precedente, un caos que también se había filtrado en la vida familiar. La vida familiar estaba desboronándose, las familias se estaban desboronando. Había una terrible condición que caracterizaba a las familias, donde criar hijos era un desafío completo. Las relaciones entre padres e hijos estaban llenas de violencia.
y vivir en paz se había convertido en un enorme desafío, incluso dentro de la vida cristiana. Los primeros versículos del capítulo 7 fueron los que vimos la semana pasada. Explicábamos por qué el profeta comienza su declaración diciendo una frase durísima: miserable de mí, pobre de mí. Explicábamos cómo él reaccionaba ante tanta maldad que veía en su sociedad, y esa respuesta a la violencia lo llevaba a confrontarse con su realidad espiritual. Y ante esa exposición, él dice en este capítulo: pobre de mí que tengo que ver tanta violencia, pobre de mí que tengo que ver tanta destrucción, pobre de mí que tengo que ser testigo de este dolor de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Miserable de mí. ¿Qué es lo que tenía tan impresionado a este profeta? ¿Qué era lo que tenía tan afligido a este hombre de Dios? Decía la semana pasada que la descripción que él hace es aterradora, es desoladora. El profeta describe a su tierra, a su patria, como una tierra árida, sin frutos. Una nación que se había envuelto en la violencia, en la corrupción, en la injusticia y por supuesto en la inseguridad. Una inseguridad que también estaba dentro de la familia, pues ni en la propia familia había seguridad ni estabilidad. El profeta dice algo que es sorprendente en ese capítulo 7. Él dice que la gente piadosa ha sido eliminada del país y no queda una sola persona recta. Pensábamos hoy hace 8 días aquí, ¿cómo sería una sociedad, cómo sería una nación, cómo sería un pueblo donde no hay una sola persona recta? ¿Cómo creen que sería ese país? ¿Cómo sería el estado social de esa nación? Nadie mostraba integridad, nadie inspiraba confianza. La gente que buscaba a Dios había desaparecido. La maldad estaba desbordada. Todos tratan de matar a alguien, unos a otros se tienden redes. Eso es lo que dice Miqueas capítulo 7. Todos son enemigos de todos, todos se persiguen unos a otros. La corrupción había corrompido a los líderes de la nación. Y dice la Biblia en el verso 3 de ese capítulo 7 que ambas manos son hábiles para hacer el mal. Gobernadores y jueces exigen soborno, los poderosos imponen lo que quieren y todos traman en conjunto. Las personas que se ocupan en los cargos de poder se habían corrompido profundamente. Los ricos pagaban sobornos en todos aquellos que ocupan los puestos de poder a cambio de sus favores. Y entonces la justicia se mancha de inmoralidad, dirigiéndose la nación de una forma corrupta, inmoral. Y entonces Miqueas reconoce que esta esfera política ha corrompido también toda la sociedad, incluyendo la familia y lo que sucede dentro de ellas. Miqueas dice que esa corrupción también está entre los vecindarios, entre la relación de vecinos, entre los amigos e incluso dentro de las familias. Miqueas dice en el verso 6 del capítulo 7 que los enemigos de cada cual están en su propia familia. Este versículo le puede sonar a muchos hoy familiar, y eso es triste. Lo lamento mucho si aquí hay gente que dice: Pastor Daniel, eso mismo lo vivo yo hoy. No hace falta navegar 2600, 700 años de historia para saber que yo también he vivido eso. He tenido enemigos en mi propia familia. Y hoy vamos a entender que eso es real, porque el principio del conflicto no ha desaparecido. Lo que provocó este caos hace 2600, 700 años en Judá es el mismo
contenido que hoy está provocando en nuestra sociedad. El mismo caos que vemos hoy en nuestra sociedad, el origen del caos, lo vamos a ver más adelante, que origina el conflicto hoy, es el mismo que hace 2600, 3000 años, 4000 años en la historia humana. Nos sorprende, eso sí, ver en este capítulo 7 de Miqueas, de un libro que fue escrito hace 2700 años, que el conflicto no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y que hoy, en esta era, en esta cultura poscristiana en la que vivimos, esto es real. Que hoy criar hijos, yo que estoy criando 3, se ha convertido en un desafío superior. Porque criar hijos en una era donde el cristianismo lo han intentado sacar de las escuelas, de las universidades, de los sistemas judiciales y de los hogares y de las familias, y donde lo hemos suplantado por toda una serie de ideologías, de métodos, de historias, de personajes que a través de las redes sociales están persuadiendo a nuestros hijos de sus propios pensamientos. Entonces notamos el desafío tan real y tan presente que enfrenta Miqueas en este mismo tiempo. Por eso digo que esta es una predicación absolutamente relevante y que cada padre aquí hoy también tiene que escuchar con un oído espiritual. Porque cómo criar hijos en una era donde el cristianismo está siendo rechazado, donde la gente está abandonando la fe cristiana, donde la gente hoy no tiene la motivación y el interés de seguir a Cristo, donde parece ser que lo relevante es seguir cualquier otra ideología, cualquier otro pensamiento que no se parezca al cristianismo. Por eso decía hoy hace 8 días, yo también me identifico con el lamento que hace Miqueas en esta pequeña carta del Antiguo Testamento. A pesar de la desesperanza, a pesar de la inmoralidad y la corrupción que el profeta veía de su cultura, él externa una voz de esperanza, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Él externa una proclamación de esperanza. Él dice en el verso 7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Lo vieron? Él comienza a describir su lamento, comienza a decir por qué lamenta, por qué se siente miserable, cuáles son sus observaciones sobre la cultura y la sociedad en la que vive, qué está pasando con la familia en aquella sociedad. Él describe cuáles son las relaciones familiares. Nos dice que no hay ni un solo recto. Nos dice que los peores enemigos están dentro de la familia. Así describe su sociedad. Y cuando todo es oscuro, él proclama, pero mi esperanza está en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Los ojos de Miqueas estaban cargados de maldad, como los tenemos nosotros hoy también, al ver lo que sucede en nuestra sociedad. Todos los días muertes, todos los días destrucción, todos los días accidentes mortales, todos los días conflictos intrafamiliares, femicidios, infanticidios, homicidios, maldad, muerte, destrucción por doquier, crimen organizado, la narcoguerra que hay en nuestros vecindarios, la desintegración familiar, la violencia contra la niñez, la violencia contra la mujer, muerte, destrucción, corrupción. Los ojos de Miqueas estaban llenos de maldad, pero él, en medio de su condición, levanta una voz de esperanza, una mirada esperanzadora puesta en el Señor.
Miqueas sabe que no puede sustentarse en su propia fortaleza, porque ya no la tiene. Y entonces él decide confiar y creer en nuestro Señor. Él elige sustentarse en la fortaleza que viene del Señor, el Dios de nuestra salvación, el Dios que nos escucha, el Dios que escucha a su pueblo, el Dios que escucha a sus elegidos, el Dios que escucha a su nación. Al sustentarse en la esperanza que viene del Señor y no en la decadencia social que él veía todos los días, el profeta hace una maravillosa proclamación de fe sobre la justicia de Dios, sobre el carácter justo de Dios ante el pecado de su pueblo. Y de eso se trata la predicación de hoy. Quiero que vayamos al libro de Miqueas, por favor, y leamos la segunda parte de este capítulo, que por cierto es la final, es la segunda parte final del capítulo 7 y del libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, verso 8, para los que traen la Biblia física, este libro está al lado del famoso libro de Jonás y antes del libro de Nahum. Vamos, busque su Biblia, por favor. Miqueas capítulo 7, verso 8. En este mes de la Biblia proclamemos las palabras del Señor, la revelación de Dios, el consejo de Dios hoy en este lugar, con entusiasmo, con fe, con esperanza, de que incluso esta proclamación pública de la palabra de Dios en este sitio, en esta comunidad, bendecirá nuestras vidas, pero también bendecirá esta comunidad, lo creo. Que la palabra de Dios llegue a cada vecindario, a cada hogar, a cada familia, a cada mente, a cada corazón, a cada ciudadano de esta nación. Porque solo ella convencerá el corazón humano de pecado, porque ella a través del Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, y a través de la palabra de Dios y de escuchar la palabra vendrá una convicción de vida nueva para todo aquel que lo necesita. Verso 8. Dice el profeta entonces: enemiga mía, no te alegres de mi maldad. Aunque haya caído, me levantaré. Aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que defienda mi causa y me haga justicia. Entonces me saciará la luz y veré su justicia. Cuando lo vea mi enemiga, la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. El día en que tus muros sean reconstruidos será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos desde Asiria hasta la ciudad de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, de mar a mar y de montaña a montaña. Y la tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad. Pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque, en medio de un campo fértil. Hazlo pasar en Basán y en Galaad, como en los tiempos pasados. Muéstrale tus maravillas, como cuando lo sacaste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus escondrijos y temerosos ante tu presencia se volverán a ti, Señor y Dios nuestro. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu deseo, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham.
como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta acá? ¿Qué es lo que nos está hoy enseñando también este profeta? Hay varias cosas importantes, hay varias lecciones en lo que él ha dicho, en esta proclamación tan brillante del Evangelio que él está anticipando a través de este libro profético. Él lo que está diciendo primero es que en medio de un caos, en una nación corrupta, en medio de la maldad, en medio de la multiplicación y el avance de la maldad en el mundo, hay esperanza. Hay esperanza. Y eso es algo que el pueblo de Dios tiene que albergar en su corazón, en su vida. No podemos desapercibir esto, ni podemos desestimarlo. Más bien lo contrario, cuando la maldad se aumenta, es cuando el pueblo de Dios tiene que creer más en la esperanza. Es cuando nosotros tenemos que volver toda esa maldad en un clamor, en un lamento, en una oración al Dios que escucha, al Dios que atiende. Eso mismo debe de pasar en nuestra casa, en nuestra familia, cuando vemos que esa maldad también está siendo aumentada en nuestros padres o en nuestros hijos. Cuando vemos esta aceleración de maldad que también se ha filtrado en nuestros hogares a través de la inmoralidad sexual, a través de la violencia, a través del pecado, esto tiene que llenarnos de esperanza, como lo enseña el profeta, de volver al Señor, de venir a Cristo, de clamar a Él, al Dios que escucha nuestras oraciones. Pero parece ser que lo que no es admisible es lo que frecuentemente vemos, que vemos un aumento de la maldad y la iglesia parece como entretenida con esto, ciega a esto, ignorándolo, como si la ignorancia fuera un método espiritual que Dios utiliza para que nosotros la afrontemos. Tenga cuidado, iglesia. Pasaremos por valles de lágrimas también nosotros. Pasaremos por momentos de sufrimiento. Pasaremos por momentos de prueba. Pero aquí hay un recurso espiritual que la palabra de Dios nos está dando a través del profeta Miqueas. En estos momentos de dolor y aflicción, en estos momentos de prueba, donde la violencia también se nos nutrió, se nos metió en el hogar, en la familia, porque ya está en la sociedad, es cuando nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Es cuando nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y con todo respeto, esto tiene que manifestarse a través de nuestro clamor, nuestra oración. Hace unas semanas atrás veíamos a Josafat en esta prédica levantando esa oración con el pueblo y proclamando ayuno espiritual. Pero ¿qué es lo que sucede con el cristiano moderno? Que viene la aflicción, la maldad y lo único que hace es quejarse. Y eso es justamente lo que Miqueas está advirtiendo aquí. No te quedes en la queja, no te quedes en el dolor. Apaga el celular, apaga el tele y dedícate a suplicar a Dios, que Él es el único que puede deshacer esa maldad que estamos viendo, que también se está entretejiendo en lo más profundo de nuestras familias. Hoy tenemos mucha evidencia de cómo sucede esto. Y una de ellas es justamente esta falta de supervisión que tenemos los padres con nuestros hijos. Al darles dispositivos abiertos al internet, a ideologías, a pensamientos, a gente que no tiene a Cristo, que los está persuadiendo poco a poco a través de mensajes influyentes, a través de capacidades impresionantes de comunicación, a pesar de mensajes que tocan las fibras del pecado también, que tienen nuestros hijos, por supuesto, y que entonces comienzan a desbordar pensamientos anticristianos, mientras nosotros estamos entretenidos en otro montón de cosas, pensando en otro montón de cosas, que no es atender la máxima necesidad que tenemos, que es la naturaleza pecaminosa nuestra, la que tienen nuestros hijos, y el riesgo de la maldad inherente en nuestra sociedad y cultura que se está filtrando dentro de nuestros hogares. Por eso veo que el consejo del profeta es fundamental aquí. En medio de la corrupción, de la maldad, hay esperanza. Hay esperanza. Y para el mundo este es un mensaje relevante,
Porque hasta que Cristo no venga, el mundo tiene esperanza de que el mensaje de la salvación puede alcanzarlos. Lo segundo que percibo en esta segunda parte de Miqueas es que el que hace lo malo y el que prevalece en la maldad no será para siempre. Que ni lo malo ni la maldad será para siempre. La maldad tendrá un fin. Eso entiendo que el profeta me lo enseña aquí. La maldad no prevalecerá para siempre. Y esto trae mucho consuelo a mi corazón. Cuando veo tanta muerte y destrucción, con dolor, con lamento en mi cultura. Aunque esté en la oscuridad dominando hoy, el Señor será mi luz. Y así lo creo. Él será mi luz. Y el profeta hace un reconocimiento interesantísimo aquí, porque él dice que él será paciente cuando el Señor lo tenga que castigar por causa de su pecado. Porque él mismo reconoce su pecado delante de Dios. Y él entiende que el pecado tiene una consecuencia. Y él dice, voy a ser paciente aún en la consecuencia, en la disciplina, en el castigo que Dios imponga por esta razón. Esto muestra una gran madurez en la vida espiritual de este profeta. Un hombre que entendía, primero, que él también era un pecador, que él también había contribuido al pecado de la sociedad, pero también entendía de la naturaleza de Dios, que el pecado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios, que todo pecado cobra consecuencias y que él tendría que asumir la consecuencia de su propio pecado. El Señor hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos, dice el profeta. Él comprende también que toda la violencia que sus enemigos habían establecido contra él y la nación y el pueblo de Dios, eso tampoco pasaría desapercibido, que eso también atraería consecuencias para sus enemigos, pero que en medio de todas las consecuencias, en medio de todos los castigos, de este Dios que demanda obediencia a su palabra y que demanda un castigo por el pecado, Dios, ese mismo Dios, hará mostrar su justicia. Los enemigos, dice el profeta, tendrán que ver que Dios está de mi lado. El destino de los corruptos, él dice, con mis propios ojos veré su ruina, como lodo en la calle serán pisoteados. ¿Ha visto usted? Bueno, ya en Granollers lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad? Cuando usted tiene que caminar en el barro, ¿qué pasa? Quedan los zapatos ahí, la huella de los zapatos, dependiendo del volumen de barro, así va a quedar la profundidad de su huella. Esa es la misma ilustración que trae el profeta aquí. Él dice, así serán mis enemigos, quedarán estampados en ese barro, se recordarán y se darán cuenta de su ruina. Y entonces el profeta anuncia para su nación, para Judá, tus ciudades serán reconstruidas, tus fronteras se extenderán, vendrá gente de muchos países y te honrarán, pues el Señor, dice el profeta en el verso 14, pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque, en medio de un campo fértil. Qué hermoso, porque aquí tenemos una evidencia del Antiguo Testamento de este Dios pastor, de este Dios que pastorea a su pueblo. El profeta reconoce que Dios pastoreará con su cayado a su pueblo, al rebaño de su propiedad. El Señor protege a su pueblo con su vara de pastor, guía a su rebaño, porque dice la Biblia que su rebaño es la posesión más preciada. El profeta le pidió al Señor que viniera a pastorear a su pueblo descarriado. Y eso es hermosísimo aquí. Miqueas, 2 capítulos antes de este del 7, recibe una revelación mesiánica que está allí en ese mismo libro de Miqueas, en el capítulo 5. Miqueas 5, verso 2 dice, pero tú, Belén,
Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Él se establecerá y los pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. ¿Lo ven? Aquí el profeta recibe una revelación mesiánica, un anunciamiento de Cristo, aquel que vendrá al mundo a pastorear a su pueblo. Ya no solamente una región ni una porción de Israel, ahora hablamos de un pueblo universal de todo el mundo, llamada la iglesia de Jesucristo. Este mismo profeta que nos está diciendo en el capítulo 7 que el Señor pastoreará con su cayado a su pueblo, tiene que ver con esta esperanza de Cristo para la nación y para el mundo entero. Así entonces llegamos al desenlace de Miqueas capítulo 7. El profeta reconoce que el Señor hará que las naciones del mundo queden maravilladas de lo que el Señor hará con su pueblo, pues Él es un Dios misericordioso y perdonador. ¿Saben que esto es algo que va a acontecer también en el mundo pronto? Cuando Cristo venga por segunda vez, arrebate a su pueblo de esta tierra llena de maldad, sufrimiento y corrupción. Eso mismo sucederá. El resto del mundo, aquellos que se quedaron, los que lamentamos que se queden, que no puede ser el deseo de la iglesia que se quede, pero eso es lo que va a acontecer. Ellos también experimentarán esto. Quedarán impresionados de ver cómo Dios escogió a su pueblo y lo rescató. El profeta proclamó con conocimiento de Dios: ¿dónde hay otro Dios como Él, que perdona la culpa y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿Dónde hay otro Dios como Él, que perdona el pecado de su pueblo? Miqueas, por medio de su lamento, reconoce que tiene conocimiento acerca de la raíz del conflicto del pueblo de Dios y de la humanidad. El conflicto del pueblo, el conflicto del ser humano, la raíz de nuestros conflictos están en el pecado. El pecado reinaba en aquel pueblo de hace 2800 años de Judá. Pero es el mismo pecado el que hoy está destruyendo nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestras naciones. El conflicto es el mismo, queridos hermanos y hermanas. El pecado arruina al ser humano. El pecado arruina familias. Y el pecado está arruinando naciones completas de la tierra. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto aumento de la maldad? ¿Por qué tanta muerte y destrucción? Hace 2 semanas prediqué aquí sobre 2 Crónicas 20, hablando de Josafat, y expliqué el aumento de la violencia en Costa Rica. Hablé de las cifras del homicidio, les dije, estamos a pronto de cumplir la cifra de homicidio del año 2022. Pues déjeme decirle hoy, con dolor en mi alma y en mi corazón, esa cifra ya fue superada. 2 semanas después, fue superada. Lamentamos cada muerte, cada vida. Lamentamos cada muerte que perdió su vida sin creer en Cristo. Lamentamos la muerte de cada persona, cada familia, cada hijo, hija que quedó sin sus padres, sin un hermano, sin un hijo. ¿Cuánta gente desconsolada? ¿Cuánta gente sin esperanza? El pecado lo arruina todo, mis queridos hermanos, y de esto somos testigos.
todos los que estamos aquí. O piense en algún escenario, alguna posibilidad o alguna condición donde el pecado no haya provocado destrucción. Piense si existe algún evento en su vida donde el pecado le haya sido de bendición y edificación. Algunos me dirán, no, Daniel, el pecado no, pero la consecuencia sí me ayudó. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. La consecuencia puede ser pedagógica, educativa, cuando como discípulos tomamos bien, como lo dice el profeta. Entendí la disciplina, entendí el castigo, comprendí por qué Dios me llamó la atención, por qué Dios me está poniendo en esta condición ahora por la consecuencia de mi pecado. Con humildad vengo delante de Dios. Qué buen tema, por cierto, es un buen tema este para predicar. Cómo responder a la disciplina de Dios, cómo debemos de responder cuando Dios ejecuta una disciplina o ejecuta juicio por el pecado que ha visto en nosotros, porque la motivación de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Dios no tiene ningún plan negativo contra nosotros. Él siempre desea lo mejor para nosotros. El principal problema que tiene el mundo es el pecado que mora en el ser humano. El pecado es un poder, es una esclavitud poderosa que tiene un objetivo: destruir. La iglesia tiene la tarea de enseñarle al mundo que debe de abandonar su rebelión contra Dios. Pero la iglesia es la primera que tiene que experimentar esto. El pueblo había abandonado a Dios en la historia de Miqueas, y entonces Dios los entregó a la injusticia y a la idolatría. Pero el profeta comprende acerca de la esperanza, pues este es un profeta que conoce a Dios. Por eso proclama que el Señor no seguirá enojado con su pueblo para siempre. Pues si hay algo que deleita el corazón de Dios, dice el profeta, es mostrar su amor inagotable. Si hay algo que tenemos que quedar claros en esta predicación, es que Dios es un Dios de justicia, de amor y misericordia, que se deleita. Qué hermosísimo verso este de Miqueas. ¿Sabe? Le recomiendo que lo subraye y que lo guarde profundamente en su corazón. El Señor se deleita en mostrar su amor inagotable. Dice tanto esa frase. Primero, Dios se deleita. ¿Qué será deleitarse? Pongámoslo en una perspectiva humana y tal vez coloquial. Cuando usted come algo que le gusta, le preparan algo que a usted le gusta y usted se lo come con tantas ganas, vamos a decirlo así, usted se deleita. Hay un sentido de satisfacción, hay un sentido de agradecimiento, hay un sentido de disfrute en esto que usted se está comiendo. Usted se deleitó, usted se completó. Ahora piensa en un Dios que se deleita en mostrar su amor inagotable. Este título es digno de una canción, pero es digno de que lo recordemos en nuestro corazón para siempre. Tenemos a un Dios que se deleita en mostrar su amor inagotable. ¿Cómo le muestra Dios a usted su amor inagotable? Piense en ese momento en esta predicación. Reaccionemos a este tema. ¿Cómo te ha mostrado Dios su amor inagotable? La más gloriosa y más maravillosa evidencia de este amor inagotable de Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque sin esta obra preciosa de Cristo, jamás nosotros hubiésemos sido perdonados. Pero también Él nos ha mostrado su compasión, su fidelidad. Él ha perdonado nuestros pecados. Y ese es el contexto de lo que aquí hoy Miqueas nos está predicando. Una forma en cómo Dios muestra su amor inagotable es a través de su justicia, perdonándonos cada uno de nuestros pecados.
los pasados, los que hicimos hoy, los que haremos mañana y pasado. Bendito sea tu gloria, Señor. Bendito el fruto de tu naturaleza. Bendito tu corazón perdonador. Por eso hoy, al igual que lo hizo el profeta, podemos orar y creer. Señor, volverás a tener compasión de nosotros. Tendrás compasión de nuestras vidas, la has tenido, de nuestras familias, la estás teniendo, de esta nación que se destruye, que se cae por pedazos. Hoy creo, como el profeta Miqueas, que aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. ¿Puedes decirlo conmigo en esta oración devocional? Señor, aplasta mi pecado bajo tus pies y arroja estos pecados a las profundidades del océano, para que nunca más te acuerdes de ellos. Mi Dios bondadoso de justicia, de amor inagotable y de misericordia, perdona mis pecados hoy, Señor, te lo suplicamos en Cristo. Miqueas le dijo al Señor: nos mostrarás una vez más su fidelidad y su amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Querido hermano y hermana, escuchas esta predicación con respecto a Miqueas capítulo 7. La única manera para que un ser humano sea libre de la esclavitud del pecado, solo hay una forma. Solo hay una forma de arreglar el conflicto social. Solo hay una forma de prevenir. Solo hay una forma de curar. Solo hay una forma. Y es el nuevo nacimiento que el Señor hace a través de su Espíritu para todos aquellos que creen en Él. Es el nuevo nacimiento que produce el Señor a través de la fe y por medio de su Espíritu a todo aquel que cree en Él. Hoy hacemos de esta sociedad caótica, corrompida, inmoral, llena de muerte, violencia y destrucción, un mensaje de esperanza a la iglesia. De volver al Señor, quien nos escucha, quien escucha a su pueblo, quien asignó esta responsabilidad a su pueblo, a su iglesia, para que supliquemos juntos a Dios por la salvación y la libertad espiritual que necesita Costa Rica. Nosotros, como el pueblo que tiene por tesoro la palabra de Dios, la revelación de Dios, juntos oremos y clamemos por esta patria, por esta nación, para que la palabra de Dios provoque libertad, salvación, restauración y vida a esta nación, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros matrimonios que tanto lo necesitan también. Solo la palabra de Dios, solo la libertad de Dios podrá transformar el corazón perverso y lleno de pecado del ser humano. Quiero pedirles que estén en pie conmigo. Los especialistas en seguridad nacional nos han dicho a través de los medios de comunicación que la maldad que estamos percibiendo en Costa Rica está en ascenso, en aumento, y percibo que no hay muchas ideas ni recursos para detenerla. Lamentablemente,
Parece ser que lo que nos están diciendo es que tenemos de alguna manera que acostumbrarnos a percibir y seguir percibiendo esta muerte y destrucción en nuestras comunidades. Algo que Dios ha puesto en mi corazón es no acostumbrarme a esto. Es no convertir esto como si fueran las hermosísimas montañas de este valle central que nosotros tenemos aquí. Cuando yo salgo por las mañanas y voy para Coronado y veo estas montañas preciosas alrededor de Coronado, agradezco al Señor, porque es algo que me genera alegría, ver a mi patria, a mi tierra y este hermoso valle que Dios nos ha dado aquí en nuestra comunidad. Pero jamás me podré acostumbrar a la muerte, a la violencia, a la maldad. Como creyente, repudio toda manifestación de violencia y tengo que repudiar esta, porque también he visto los extremos tan lamentables que han provocado en tantas familias, incluyendo familias de nuestra iglesia. Pero hay una realidad que no puedo ignorar, y es que la maldad y la violencia seguirán en aumento. Y me duele mucho reconocer, pero creo que así también lo experimentará esta generación. Lo que el profeta Miqueas nos dijo en el capítulo 7, en el verso 2 de su libro: la gente piadosa ha sido eliminada del país, no queda persona recta. Así ha sido la maldad. Y esto es lo que provocará la maldad. Esto es lo que ha traído el pecado a la humanidad. Esto es lo que provocó el pecado en el mundo. El apóstol Pablo recordó las palabras de Miqueas, pero que también están en el Salmo 14. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 10: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La pregunta es: ¿por qué Pablo dice esto? Pablo dice esto a la luz de la revelación de que el pecado que se introdujo por medio de los primeros seres humanos, Adán y Eva, corrompió a toda la civilización que ha existido. Por tanto, no ha nacido, con excepción de Cristo, un ser humano desde Adán y Eva que no haya tenido esta condición caída, pecaminosa. Todos se han descarriado desde entonces. Todos juntos nos hemos corrompido. Y nadie, por más valores sociales o éticos, podría hacer algo bueno. Según el apóstol Pablo, esa condición de pecado hace que estemos separados de nuestro Dios. Pero Dios, como lo hemos visto con Miqueas, estableció un plan maravilloso de redención y salvación, un plan de amor y de misericordia. Él nos mostró su amor inagotable, y la mayor manifestación de este amor ha sido Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en ese mismo capítulo 3, pero más adelante en el verso 21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios
nos ha mostrado cómo podremos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios resolvió el dilema, Dios resolvió el lamento del profeta Miqueas al mostrar su amor inagotable a través de Jesucristo, para que aquel que hoy crea y ponga su fe en Él, sus pecados le sean borrados y perdonados, y entonces Él, por medio de su gracia, nos haga justos delante de sus ojos. Celebremos en esta mañana la justicia de Dios y reconozcamos la necesidad de esa justicia en mi tierra, en mi nación, en mi país, en la amada Costa Rica. La única esperanza que tiene esta nación es el evangelio de la salvación y la gracia de Jesucristo, Rey, Salvador, eterno. Padre, hoy Costa Rica atraviesa lamentables conflictos, terribles conflictos. Y con un corazón hoy adolorido, nos hemos congregado para levantar esta oración de bendición por nuestra nación, por nuestra tierra. Hoy elevamos como el profeta un lamento ante ti, Señor. Pero este es un lamento con esperanza, porque reconocemos, como lo dijo el profeta, que mi esperanza ha sido puesta en ti, Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación para esta tierra, para este país. Espero la salvación de Dios para esta nación, Cristo. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y con todo nuestro entendimiento, anhelamos que el Evangelio sane el corazón de aquel que hoy está lleno de muerte y maldad, de destrucción, de ira. Solo el Evangelio curará, sanará, libertará a aquel que hoy está lleno de muerte y destrucción. Por eso, Señor, levantamos nuestro clamor en esta mañana por este país, por esta nación, suplicándote, Cristo poderoso, la revelación de tu Evangelio a miles de vidas, miles de familias, miles de matrimonios y hogares, hijos, hijas que necesitan este Evangelio salvador, este Evangelio de vida, este Evangelio de esperanza, Cristo. Rompe con esta esclavitud que el pecado produce, esa esclavitud de muerte y destrucción que el pecado provoca. Solo tu palabra y el Evangelio podrá provocar esperanza y vida, salvación eterna en este mundo que se desborona, Señor. Esta maldad es una evidencia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque este aumento de la maldad, este enfriamiento del mundo en la maldad, nos anuncia un tiempo en el que Cristo asimismo lo profetizó. Un tiempo que anuncia que el fin está cerca.
porque la maldad no será para siempre, porque la maldad no triunfará, porque el Señor vendrá un día pronto a tomar control de este mundo caído y en ruinas. Padre, hoy suplicamos por la salvación de esta tierra, por la vida nueva de Cristo en esta tierra, para todos aquellos que viven lejos de la verdad, que han anulado la verdad en sus corazones, que la luz poderosa del Evangelio brille y resplandezca sobre ellos y traiga libertad, salvación, vida y poder de Dios. Que la justicia de Dios sea manifiesta, que se muestre su justicia. Que el Señor perdone a miles y millones, como lo hizo un día con nosotros. En medio de estas tinieblas, Señor del mundo, pastoréanos con tu cayado. Pastorea a tu pueblo, el rebaño de tu propiedad. Nos sentimos a veces solitarios en este bosque, en este campo infértil. Pero hoy, Señor, tu vara, la vara del pastor, guía a este rebaño, porque somos la posesión más apreciada de nuestro Dios. Pastorea con tu poder y majestad, Señor, y haznos permanecer seguros de que eres aquel que domina hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo fiel que le enseña al mundo la esperanza, que le enseña a este mundo caído la esperanza. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en nuestra fe, para seguir con nuestra firmeza en ti, predicándole a este mundo acerca de la esperanza, de la victoria que vence el pecado, del poder que rompe la esclavitud del pecado. Enseña a la iglesia, Padre, esto, y haz que tu iglesia le enseñe al mundo el deber que tiene el mundo de abandonar su pecado. Gracias, Jesús. Así lo anhelamos para esta tierra, para esta nación. El Evangelio de Jesucristo en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras familias, trayendo libertad, salvación y vida, restauración espiritual. Tu propósito de justicia y gracia, perdonando el pecado. Que así sea, Cristo. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.